Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo, que no tiene otro propósito que motivarlos a que lean la novela Cien años de soledad. Más ahora que se han cumplido ya prácticamente 5 o 6 semanas del estreno de la serie, que tantos comentarios ha sacado, tantos adjetivos también ha sacado, como ya comentábamos en nuestro primer capítulo, que bueno, creo que como siempre lo decimos, lo importante es ir al texto para desde el texto tener más criterios e ideas para poder valorar o no la obra cinematográfica, la serie que se realizó gracias a la producción de Netflix. Como ya dije en nuestro primer capítulo, la idea acá no es venir a criticar, a decir si la serie es buena o mala, sino a dar guías de lectura para que sean ustedes quienes puedan determinar si el trabajo les gustó o no les gustó, si se hizo bien y sobre todo, lo más importante a lo que yo siempre invito es entender por qué se hizo, cómo se hizo. Uno primero tiene que entender las cosas para luego saltar al juicio y decir no está bien, porque arrancamos por acá de nuevo, el lenguaje cinematográfico no es el lenguaje novelesco. Cada uno tiene sus particularidades, sus fortalezas y sus debilidades. Por lo tanto, quien haya visto la serie esperando ver la novela, creo que estaba equivocado desde el día uno. Bien, este es nuestro segundo capítulo. Ya dijimos en nuestro primer capítulo sobre qué estaremos hablando. El primero hablamos sobre Macondo y la familia Buendía. En este capítulo nos vamos a dedicar a todo lo que tiene que ver con lo real imaginario. Ya vamos a entrar a desmenuzar el término. Nuestro siguiente capítulo vamos a estar hablando sobre el narrador y el tiempo. Y en nuestro cuarto capítulo vamos a estar hablando sobre las estrategias narrativas. Para acá quiero detenerme en lo que es lo real imaginario. Todos sabemos, y quién no ha escuchado, hay que vivir en un lugar muy lejano, dentro de un hueco, si no hemos oído el término realismo mágico, una pequeña cuña en esta relectura que hice para estos capítulos y para ver la serie. Invito a la gente que lea la novela también pensando qué tanto realismo mágico tiene. Y vamos a ver, como lo veremos en el capítulo de hoy, que decir que todos 100 años de soledad es únicamente realismo mágico me parece que no es acertado y tampoco es justo. Pero quiero en este capítulo que repasemos estos elementos, saber de dónde vinieron, cómo funcionan dentro de la novela y por qué resultan tan seductores y tan importantes para esto. Para poder hablar desde donde quiero, me tengo que remitir a un autor cubano como lo es Alejo Carpentier, quien tuvo un vínculo muy importante con el surrealismo francés. Fíjense que el término realismo mágico no lo trae Carpentier. De hecho, el término realismo mágico se utilizó por primera vez por el crítico alemán, crítico de arte alemán Franz Roh. Esto es en 1925 y es Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano, quien en 1948 lo utiliza por primera vez para la literatura. Pero aquí me quiero remitir a ese momento en el que Alejo Carpentier habla sobre lo real maravilloso. Y es importante que entendamos cuál es la relación que tiene el surrealismo, o me parece interesante traérselas y proponérselas para que comprendamos el ensamblaje. En primer lugar, hablar de Alejo Carpentier es hablar de un autor latinoamericano que yo creo que como muy pocos, si acaso algo Octavio Paz, pero Alejo Carpentier estuvo en un contacto impresionante con el surrealismo francés y esto es porque él sale de Cuba en 1928 gracias al poeta francés Robert Desnos, quien había visitado la isla para un congreso de prensa latina y es Robert Desnos quien le da a Alejo Carpentier su identificación para que pueda entrar casi que de polizón en este barco, en este buque que lo lleva a Francia y lo instala en el corazón del surrealismo y que se codea con personas como André Breton, Robert Desnos, Max Ernst, pocos latinoamericanos están más en contacto. Mas, sin embargo, como él bien lo dice, y acá quiero leer un pequeño fragmento de un ensayo de Alejo Carpentier para que podamos entender su importancia, como lo es el ensayo
lo barroco y lo real maravilloso. En él hablando de precisamente de lo que supuso esa llegada a París, nos dice algo muy interesante. Leo, dice que se empezó a codear con gente como Breton, Bataille, De Quirico, Miró, Max Ernst y Picasso, y él dice, yo podía haberme dejado arrastrar por el movimiento. Además, hacer surrealismo en aquel momento ya era fácil. Había tantos ejemplos en la poesía de Prévert, de Benjamin Perret, ya estaban sentadas las bases del teatro de la crueldad de Artaud, etc. Dice Carpentier, yo conocía todos los trucos de la escritura automática, del manejo de las imágenes, del manejo de los elementos insólitos, es decir, toda esa técnica que se encierra en la famosa frase de Lautréamont. Me hubiera sido fácil en aquel momento ponerme a hacer surrealismo. Y por un extraño fenómeno hubo en mí un repliegue. Me dije, pero ¿qué cosa voy a añadir yo al surrealismo si lo mejor del surrealismo está ya hecho? Voy a ser un epígono, voy a ser un seguidor, voy a seguir este movimiento que ya está hecho, que ya está maduro. Y de repente, como una obsesión, entró en mí la idea de América, de una América que no había conocido en mis estudios escolares, sobre la cual había leído muy poco y me daba cuenta de que sin ella no me realizaría en mí mismo en la obra que aspiraba a hacer. Así es que para la primera artículo que le piden para una revista literaria, se dedica a leer novelas latinoamericanas, a volver sobre ellas, pero lo que esto le dará es muy parecido a lo que hablamos hace poco, a una cita que leímos en el capítulo con Juan Gabriel Vázquez de Gabriel García Márquez, lo que aprende en París. Porque este contacto con el surrealismo le va a permitir, como define en este ensayo Carpentier, decir lo siguiente. Lo real maravilloso que yo defiendo es lo real maravilloso nuestro. Es el que encontramos al estado bruto, latente, omnipresente en todo lo latinoamericano. Aquí lo insólito es cotidiano. Siempre fue cotidiano. Los libros de caballería se escribieron en Europa, pero se vivieron en América. Porque si bien se escribieron las aventuras de Amadís de Gaula en Europa, es Bernal Díaz del Castillo quien nos presenta con su historia de la conquista de la Nueva España el primer libro de caballería auténtico. Y constantemente, no hay que olvidarlo, los conquistadores vieron muy claramente el aspecto real maravilloso en las cosas de América. Y al efecto quiero recordar la frase de Bernal Díaz cuando contempla la Ciudad de México por primera vez y exclama, en medio de una página que es de una prosa absolutamente barroca, comillas, todos nos quedamos asombrados y dijimos que esas tierras, templos y lagos se parecían a los encantamientos de que habla el Amadís, cierro comillas. Yo sé y reconozco lo problemático que es seguir asociando lo latinoamericano con lo real maravilloso, pero estamos haciendo un ejercicio para comprender categorías y lecturas de la época. Fíjense que este acercamiento acerca de lo maravilloso que establece Alejo Carpentier y lo conoce en París, es retomado en los diálogos entre García Márquez y Mario Vargas Llosa, de los cuales muchos de estos se cita y específicamente me refiero al que está citado en la historia de un deicidio, que es la novela en América Latina, Diálogo, y quien quiera ver también estos diálogos tiene que buscar esa edición de Alfaguara que también se publicó entre el diálogo de García Márquez y Mario Vargas Llosa. El título ahora se me va, pero les recomiendo que lo busquen porque son unos diálogos geniales en los cuales de hecho García Márquez lo que hace es resaltarle a Vargas Llosa que lo que él quiere siempre es ver a Tirant Leblanc y Amadís de Gaula en todas las cosas que él escribe y dice pues tampoco, no es únicamente eso. El libro al que me refiero, publicado ya hace unos años, se llama Dos Soledades y es una conversación que tienen en 1967 con la novela recién publicada. Este diálogo, el de la novela en América Latina, quiero leerles este pedacito para que entendamos cómo esto se vincula con lo que acabamos de leer de Alejo Carpentier. Dice García Márquez en los diálogos con Vargas Llosa. Hay otro episodio que recuerdo y que da muy bien el clima que se vivía en esta casa, es decir, la casa de sus abuelos. Yo tenía una tía,
Era una mujer muy activa, estaba todo el día haciendo cosas en esa casa y una vez se sentó a tejer una mortaja. Entonces yo le pregunté, ¿por qué estás haciendo una mortaja? Hijo, porque me voy a morir, respondió. Tejió su mortaja y cuando la terminó se acostó y se murió. Y la amortajaron con su mortaja. Era una mujer muy rara. Es la protagonista de otra historia extraña y esta es mi favorita, debo decirlo. Una vez estaba bordando en el corredor cuando llegó una muchacha con un huevo de gallina muy peculiar, un huevo de gallina que tenía una protuberancia. No sé por qué esta casa era una especie de consultorio de todos los misterios del pueblo. Cada vez que había algo que nadie entendía, iban a la casa y preguntaban, y generalmente esta señora, esta tía, tenía siempre la respuesta. A mí lo que me encantaba era la naturalidad con que resolvía estas cosas. Volviendo a la muchacha del huevo, le dijo, mire usted, ¿por qué este huevo tiene una protuberancia? Entonces ella la miró y dijo, ah, porque es un huevo de basilisco. Prendan una hoguera en el patio. Prendieron la hoguera y quemaron el huevo con gran naturalidad. Esa naturalidad creo que me dio a mí la clave de 100 años de soledad, donde se cuentan las cosas más espantosas, las cosas más extraordinarias, con la misma cara de palo con que esta tía dijo que quemaran en el patio un huevo de basilisco, que jamás supe lo que era. A mí me parece que esta frase resume el humor y la ironía totalmente. Y también hay otra frase en este diálogo en el que le escucha decir a su abuela, hagan carne y pescado porque nunca se sabe qué le gusta a la gente que llega, que es una frase calcada que leemos en Úrsula y Guarán. Pues bien, luego de este pequeño introducción que nos permite ver no solamente la forma como Carpentier lo empieza a desarrollar y ya en la vida de García Márquez cómo empieza a estar, podemos volcarnos a 100 años de soledad para entender estos pequeños elementos, ¿cierto? Es importante, si lo que estamos hablando en este capítulo es lo real imaginario, es importante que entendamos cómo el primer capítulo nos referimos a lo que podríamos llamar lo real objetivo, ¿cierto? Que es esa historia de Macondo, los 100 años que comparten Macondo y la familia Buendía, ¿cierto? También con la crónica social, que está las bananeras, que está el descubrimiento, que están las guerras civiles, etcétera. En acá nos dedicamos es a lo real imaginario, que es fundamental y es absolutamente llamativo de lo que es la narrativa de 100 años de soledad y que por supuesto coexisten el uno con la otra. Se puede hacer una división esquemática de los dos, pero están entrelazados y no podemos ver uno por un lado y otro por el otro, porque de hecho uno cohabita gracias al otro por contraste, es decir, forman una materia narrativa que es única, que es autosuficiente, que se complementa y que se corresponde. En 100 años de soledad, y aquí me remito a las diferenciaciones que realiza Mario Vargas Llosa, la representación de lo imaginario se manifiesta en 4 planos, que son los que les quiero hablar. En primer lugar está lo mágico, que podemos entender claramente en los poderes de Melquíades. Luego podemos ver lo milagroso, que tiene que ver con las creencias religiosas propiamente dichas. Luego nos enfrentamos a lo mítico legendario, que modifica constantemente la historia. Y por último, lo fantástico, que es invención pura, fascinación total. Cada una de estas formas de lo imaginario contribuye a la realidad ficticia, totalizante, si se quiere utilizar esa palabra, que tiene y a la que nos invita 100 años de soledad. Arranquemos, si les parece, con lo mágico. En los primeros tiempos de Macondo es cuando se desarrollan hechos extraordinarios provocados por gente, por personas, por individuos que tienen poderes verdaderamente especiales. Y aquí me refiero, por supuesto, a los gitanos, que deslumbran a los habitantes y sobre todo van a deslumbrar a José Arcadio Buendía. Melquíades, sin lugar a dudas, es el principal mago, podemos llamarlo, quien es capaz de realizar maravillas
como atraer objetos físicos, quien trae la alquimia, ¿verdad? Pero sobre todo hace cosas como regresar de la muerte porque se sentía muy solo. Es voluntariamente puede hacer las cosas y más adelante vamos a ver cómo funcionan estos elementos porque él toma lo cotidiano y lo vuelve extraño, pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo con las estrategias narrativas, en el cuarto capítulo, perdón, con estrategias narrativas, que es lo más fascinante que tiene esta novela, ese cambio de categorías, ¿no? Pero podemos entender el personaje como voluntariamente mago. Él hace las cosas con su voluntad, a diferencia de otros personajes, como por ejemplo José Arcadio Buendía, a quien no es capaz de pasar de los descubrimientos científicos. Fascinante cómo descubre que la Tierra es redonda como una naranja, frase que en la serie queda muy distinta de la novela. No vamos a decir que no, porque pues no me puedo dejar de imaginar a José Arcadio inquieto sentado en la mesa diciendo la tierra es redonda como una naranja y luego Úrsula diciendo si quieres quédate tú con tus locurías pero no vengas a meterle tus ideas de gitano a los hijos. Esa escena no está en la serie y bueno, yo la extrañé. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, José Arcadio Buendía logra los descubrimientos científicos que se pueden probar, pero en cambio Melquíades y los gitanos ejercen la magia de forma consciente, como en las esteras voladoras, por ejemplo, o el gitano que se toma el brebaje y desaparece antes de decirle a José Arcadio que Melquíades murió en los médanos de Singapur. Por contraste a esta magia voluntariosa están otros personajes, fíjense. Por ejemplo, Petra Cotes representa ese poder involuntario de la fertilidad que pone a los cultivos y a los ganado a parir, pero ella no lo controla, le viene por sí mismo, ¿verdad? Al igual que Pilar Ternera, quien lee las cartas, puede ser y tiene algún otro tipo de poder, pero no es en ningún momento en el orden de lo mágico, entendiendo la magia como la transformación voluntaria de la realidad. El coronel Aureliano Buendía algo puede tener porque experimenta presagios, pero estos presagios que él tiene nunca los llama, le aparecen, de repente lo tienen. Entonces no podemos hablar de un carácter completamente mágico con parte suyo. Sí hay uno y es muy interesante, es en el que se le habla, el narrador hablará sobre los gringos, es decir, sobre la compañía bananera, quien dice, comillas, dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la divina providencia, modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas y quitaron el río de donde estuvo siempre. Sin embargo, pues esto ya va a ser la ciencia y, como lo veremos en el cuarto capítulo, la forma como esta novela subvierte las categorías de lo científico por lo fantástico. Por ahora estamos solamente reconociendo estos elementos de lo real imaginario. El segundo elemento que vale la pena traer es, por supuesto, lo milagroso. En Cien años de soledad hay una diferencia entre los hechos y los personajes de naturaleza milagrosa que evidentemente están vinculados a una fe religiosa y a una especie de existencia divina, por contraste con aquellos que son puramente mágicos. Y esto es muy importante verlo. Un gran evento que uno no puede dejar de ver es, por supuesto, la levitación del padre Nicanor cuando toma chocolate para poder recaudar el dinero y poder construir su iglesia. O, por supuesto, la ascensión al cielo de Remedios la Bella. Aquí tenemos unos elementos en la novela que nos vinculan directamente con lo religioso, es decir, con lo divino, ¿verdad? La narrativa explora la muerte como una dimensión también paralela a la vida, y acá podemos entenderlo más que desde lo fantástico, también lo milagroso. Hay un experimentar físico y emocional cuando aparecen los muertos vivientes
siendo el primero, por supuesto, Prudencio Aguilar y también Melquíades, los dos víctimas de esa soledad y que viven como en los dos planos, por supuesto. La muerte es un espacio con tiempo propio y el lugar donde ocurren interacciones con los vivos. Representan, por supuesto, este lado nostálgico y activo en los fantasmas que la habitan. No podemos dejar de mencionar a mí me parece tan bonito, ese momento en el que Prudencio Aguilar se aparece en Macondo y le dice a José Arcadio que Macondo fue un pueblo desconocido para los muertos hasta que llegó Melquíades y los señaló con un puntito negro en los abigarrados mapas de la muerte. Cierro comillas. Hay otros elementos que nos llevan, que nos alejan de lo milagroso, es decir, de lo religioso y de lo divino, y que nos confrontan más con elementos que forman parte de la historia o de la tradición puramente literaria. Que también al traerlos, pues se trae lo, si se quiere, un poco lo extraño, lo exótico, también para ponerlo a jugar con lo cotidiano y con ese espacio indeterminado donde se encuentra Macondo. Uno, por ejemplo, que aparece en múltiples ocasiones es el judío errante. Es un elemento mítico legendario, más que un milagro, una especie de adaptación literaria de una tradición que va más allá de propiamente lo religioso. Esta figura es vista por el padre Antonio Isabel y se casa como un animal, es decir, reinventándose prácticamente como un monstruo. También está otro personaje mítico legendario, como el fantasma de la nave corsaria de Victor Hughes, que aparece también en el siglo de las luces, de Alejo Carpentier, y cumple también con una labor muy importante. Se inscriben en esta categoría de lo real imaginario, porque hay una especie de mediación entre lo que es la historia y la literatura. Hay otro personaje por el que me imagino que Carlos Fuentes habrá sentido completamente feliz, como lo es por supuesto la presencia de el coronel Lorenzo Gavilán. Es un personaje que forma parte de la novela La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, una grandísima novela que también les recomiendo muchísimo, ¿verdad? Y que hace que cuando aparezca como aliado y también, si no estoy mal, en los vagones de los asesinados de las bananeras, pues está haciendo lo mítico, lo legendario para poder entrar a jugar con esto que estamos, bueno, en este caso de las bananeras, por supuesto, con lo real objetivo. Y hay otro grandísimo que no podemos, con la fascinación de esta casa en Paredro por García Márquez, cuando es, por supuesto, cuando en las últimas páginas cuando dicen que Gabriel vive en París, comillas, en el cuarto oloroso a espuma de coliflores hervidos, donde había de morir Rocamadour, Rocamadour, el hijo de la maga, quien muere estamos hablando de Rayuela. Por supuesto, este cuarto de Rocamadour tiene una existencia literaria, forma parte de otra realidad ficticia y el tránsito de una obra a otra le da una naturaleza, por supuesto, imaginaria y precisamente por eso también mítica. Muchos de los eventos históricos de Macondo, como la figura del coronel Aureliano Buendía, se transforman en mito a través de la credulidad o incredulidad de los habitantes, quienes creen. Fíjense que incluso uno de los últimos Buendía, me refiero a Aureliano Babilonia, quien nace en el convento, el sánscritista, cuando en algún momento él cree que es hermano de Amaranta Úrsula, de quien está perdidamente enamorado y quienes no paran de acostarse todo el tiempo, y se encuentra, va a buscar, perdón, los registros de nacimiento para saber quiénes eran sus padres, y se encuentra con un padre a quien le pregunta y le dice: mi hijo, usted no se preocupe, aquí hace muchos años existió un coronel que se llamó el coronel Aureliano Buendía, y había una calle con ese nombre y muchas veces a los hijos se les ponía con los nombres de las calles, a lo que Aureliano
Babilonia le va a responder, ah, ¿cómo así? Entonces usted no cree que en realidad fueron 3.000 cuerpos y que fueron mandados al mar. Ahí, en esa conexión entre lo doméstico y lo histórico, si se quiere, es que confluye este elemento de lo mítico legendario. Eh, como les digo, esta figura del coronel Aureliano Buendía es absolutamente mítica. La historia se convierte en leyenda y es muy claro esto después de que el coronel Aureliano se salva en ese pelotón de fusilamiento donde comienza la novela, cuando empieza a decir que estaba en todas partes, es decir, tiene ese poder de la ubicuidad, que está en todas partes, pero en ninguna, siempre escapando de la muerte. Y luego nos queda la última, la cuarta, que me refiero a lo fantástico, ¿cierto? En Cien años de soledad hay sucesos y personajes mágicos, milagrosos y mítico-legendarios, como venimos pensando, pero hay mucho material puramente imaginario que no puede clasificarse en ninguna de las categorías anteriores. Estos episodios que llamamos acá fantástico son invenciones puras que van entre lo real objetivo, pero también, por supuesto, entre lo insólito. Algunos se consideran o podemos considerarlos solamente exageraciones, es decir, hipérboles absolutas, mientras que otros definitivamente rompen leyes de causalidad y son, sin lugar a dudas, imaginarios. Me refiero con estos, por ejemplo, niños que nacen con una cola de cerdo, agua que hierve sin fuego y objetos domésticos que se mueven solos, una peste de insomnio y una del olvido, huesos humanos que cloquean como una gallina, los padres de Rebeca, sueños que se ven las imágenes de los sueños de otros hombres, un hilo de sangre que discurre por Macondo hasta dar con la madre del hombre del que esa sangre emana, un niño que llora en el vientre de su madre, manuscritos que levitan, un tesoro cuyo resplandor atraviesa el cemento, un burdel zoológico cuyos animales son vigilados por un perro pederasta, o un huracán que arranca a un pueblo de cuajo de la realidad. Ejemplos que nos trae Vargas Llosa en Historia de un deicidio. Hay una gran diversidad que resalta, la naturaleza de la narrativa hacia ser total e incluyente, busca abarcar todos los niveles de la realidad imaginaria. Esto significa que Cien años de soledad es un reflejo de múltiples dimensiones de lo imaginario, similar, por supuesto, a los materiales reales, es decir, que se mueve entre estos dos campos. Así que con esto cerramos nuestro segundo capítulo. Hemos estado repasando los que son estos componentes de lo que hemos llamado lo real imaginario para entender todo aquello que cohabita, pero podemos decir que vive aparte de, aunque cohabite, pero que se ven en sí mismos de lo que hemos llamado lo real objetivo. Nos referimos a lo mágico, el ejemplo especial es Melquíades, lo milagroso, podemos decir, ¿por qué no?, que el ejemplo es Remedios la Bella, lo mítico legendario, me quedo con Lorenzo Aguilar o con el judío errante como ejemplo, y por último lo fantástico, y en esto me quedo con ese hilo de sangre que busca a la madre, como es el caso de José Arcadio. Con esto cerramos nuestro segundo capítulo, que busca incentivarlos e invitarlos y leer mejor la novela Cien años de soledad, para que puedan ustedes tener su propio criterio en el momento en el que vean la serie, ver en qué se diferencian, ver cuál les trae mayor gusto en qué, ¿cierto? Porque seguramente la novela les gustará más y luego para ciertas cosas y luego la serie para otras, no importa, pero lo importante es que desarrollemos pensamiento crítico y razones frente a esta obra tan importante que salió hace ya 5 semanas y que podamos verlo con criterio. Así que lo dejamos por acá. Gracias por habernos acompañado y nos vemos
en nuestro siguiente capítulo sobre esta guía y acompañamiento en el que estaremos viendo algo que creo que es fundamental. Por favor, no se la pierdan, porque creo que ahí vamos a entender los puntos que por lo menos para mí son más importantes de la diferencia entre la novela y la serie, como es el tiempo y el narrador. Nos vemos en la próxima entrega.